Bueno, les muestro algo rápido de laboratorio de lana y después pasamos a manejo reproductivo. ¿Ahí lo ven al Power? Sí, se ve bien. Bueno, este es el fundamento de por qué hay que hacer análisis de los lotes de lana una vez que se termina la esquila. Principalmente para tener un análisis objetivo y el productor que pueda defender el precio de su calidad de lana. Y el industrial lo exige para saber qué está comprando. Porque al ser tanto los lotes o los fardos es muy difícil muestrear, digamos, y subjetivamente establecer una calidad. Bueno, ¿dónde se hacen estos análisis? Bueno, hay diversos laboratorios con capacidad de hacerlo, por ejemplo, del INTA y del INTI. Pero en general en Patagonia hay dos que son muy importantes, uno en INTA Bariloche y otro en el INTA de Trelew, que tienen incluso aprobación de las normas de la International Wool Trade Organization. Entonces pueden certificar y están habilitados para el comercio internacional de lanas. Sus análisis, digamos, tienen validez internacional. Bueno, ¿cómo se muestrea la lana? Hay que hacer un calado del fardo, eso se hace de la misma forma que se hace un calado, por ejemplo, de un camión cargado de cereal. Existen caladores que se clavan una vez que uno le abre el polietileno, se profundiza y toma la muestra de lana que después se pasa a una bolsita. Y también lo que se hace es obtener muestra de puño. ¿Por qué se llama muestra de puño? Bueno, porque abarca toda la lana que un manotazo, un puño, digamos, puede agarrar. Ahora vamos a ver para qué se toma esta muestra de puño. Entonces, de los fardos en general se sacan estos dos tipos de muestras, de calado y muestra de puño. Y si el campo ese es una cabaña y está metida en un programa de mejoramiento genético provino, en la mesa de embellonado, individualmente para cada borrego, va a sacar 200 gramos de muestra de lana de costillar. Eso también para mandar al laboratorio y para hacer un ranqueo de los diversos borregos puestos a venta ese año. Bueno, y acá tienen los dos muestreos. El muestreo de calado se pasa a esta bolsa con su tarjeta identificatoria, está formada por pequeños pedacitos de lana, porque el calador va cortando a medida que penetra. Y acá tienen la muestra de puño, que directamente son mechas de lana, sin cortar, mechas enteras. Bueno, ¿qué se hace en el laboratorio? Eso... Sí, perdón, escucho. ¿Hola? Me parece que le había quedado el micrófono abierto. Bueno, eso se remuestrea, se toma una muestra de 200 gramos de lana de esa muestra, después se pasa por un proceso de homogeneización, se mete en un balde y se le inyecta aire, cosa que la muestra se mezcle homogéneamente. Ahí tienen los pedacitos de lana del calado, todo homogeneizado. Bueno, se obtiene una submuestra de 200 gramos, en realidad son dos. Se ponen en tupperwares individuales. Cada muestra va acompañada con su ficha. Y eso que hace se lava. Se lava en lavarropas industriales. En realidad, fíjense, tiene una tapa. Este es el receptáculo, por acá se llena y ahí tiene el agitador. Se lavan en general con detergente de baja espuma. Y acá tienen la foto del lavado en proceso. Se mete una muestra de 200 gramos acá, se lava, después se meten estos cartuchos, se comprime, se le saca la mayor cantidad de agua posible y después entran a esta centrifugadora que también le sigue sacando restos de agua. Bueno, después se secan con calor y ese cilindro con la muestra se pesa. Se pesa lleno, y como ya se sabe cuánto pesan los cilindros por diferencia de peso, ahí se obtiene el RIN del lavado. O sea, esa muestra en el lavado se le sacó toda la tierra, toda la grasa, se secó y se pesó.
Entonces se obtiene rendimiento al lavado, que nos da como unidad el porcentaje. El rendimiento es siempre porcentual. ¿Cuánto rinden las lanas merino? Bueno, generalmente están entre el 58 y 62 o 63% al lavado. Bueno, después de eso se siguen con diversos análisis. Las cenizas sirven para ver qué cantidad de tierra o material inorgánico está contaminando esa lana. Lo mismo que el porcentaje de vegetales, ¿cierto? El extracto alcohólico lo que mide es la cantidad de suarda remanente. Busca ver si el proceso de lavado fue adecuado. ¿Por qué? Bueno, porque el alcohol disuelve las grasas. Entonces la suarda, digamos, la disuelve y por diferencia de peso también se obtiene ese porcentaje de suarda que queda en la muestra lavada. Bueno, y para determinar finura se usa el sobrante. Todo esto es con la muestra de calado, que recuerden son pequeños pedacitos o trozos de lana obtenida por el calador. Bueno, y para obtener la muestra de ceniza, lo que se hace son las diversas submuestras, se ponen en pocillos, se meten en un horno alimentado a gas, eso se calcina y por diferencia de peso se obtienen las cenizas. En general, ¿qué muestra de lana da con alta cantidad de ceniza? Bueno, la lana muy sucia, con mucha tierra, en los campos que tienen problemas de erosión y de voladeros, ¿sí? O, por ejemplo, cuando hubo la erupción volcánica, cuando explotó el Puyehue, creo que fue el último volcán en Chile, todos los campos que le volcaban la ceniza, se pegaba directamente esa ceniza en el vellón y aumentaba, digamos, el peso de la ceniza en la lana. Bueno, y para ver el contenido vegetal, lo que se hace es disolver con soda cáustica la lana, se meten las muestras de lana en estas jarras, se les gotea soda cáustica, es totalmente digerida la lana por la soda cáustica y solamente queda el material vegetal. Eso se centrifuga, se seca y ahí tienen lo que queda de restos vegetales. Esto es una muestra altamente contaminada con vegetales. Por eso les muestro la foto. Bueno, y para ver cómo fue el lavado y cuánto de suarda se le dejó a esa muestra, se hace este método, que es el método de Sottler, que en realidad lo que hace es vaporizar alcohol etílico, que baña una muestra de lana que va acá adentro, esto se recupera por todo este sistema de tubos, y al final, por diferencia de peso, también se sabe cuánto se dejó o cuál es el peso de la suarda en esa muestra lavada. Bueno, y la muestra de puño se hace para estas medidas adicionales, para determinar largo de mecha y resistencia a la tracción, que por supuesto son unas variables que hay que conocer debido a que son muy importantes. Bueno, ahí tienen puestos los equipos que los determinan, el Agritest y el OFTA, y el Agritest u otro para lo que es resistencia a la tracción. Bueno, esa muestra de puño, ¿cómo se vuelve a obtener la submuestra? Bueno, se distribuye en esta mesa, se le pone ese bastidor, y si la muestra se distribuyó homogéneamente, directamente se toman la submuestra metiendo la mano y sacando mechas en esos círculos. Eso asegura que la muestra sea bien homogénea. La finura. El método más habitual en el cual se mide es por flujo de aire o airflow. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en a una muestra de lana que se coloca en un receptáculo que va acá, se le hace pasar una corriente de aire con fuerza y velocidad conocida. Entonces, en base a la resistencia que presenta el flujo de aire, eso aparece marcado aquí en una escala graduada, y esa escala graduada posteriormente se pasa a finura. Entonces, mide en base a la resistencia del paso de aire la finura promedio de una muestra. Este es rápido, es fácil y permite un muestreo de gran cantidad de muestras en corto tiempo. Bueno, y después hay aparatos más complicados, como este que ven acá, que se llama Cirolan, es australiano, utiliza tecnología láser, por eso mide la finura, la curvatura de las ondulaciones, y todo eso en una muestra de lana limpia.
Bueno, hoy en día todos los resultados, digamos, de estas máquinas lo informatizan, y ahí tienen, por ejemplo, una presentación de resultados por pantalla de una muestra de lana, ¿no? Bueno, y después tenemos el AgriTest Staple Breaker. Staple significa mecha, ¿no? Y break es quebrar, ¿eh? Entonces, este aparato lo que mide es la resistencia a la tracción en la mecha, ¿sí? Además del largo de mecha. Bueno, y acá tienen otro equipo, también llamado Staple Breaker, ¿eh? Que mide la resistencia y la expresa en resultado. Acuérdense lo que habíamos visto en la clase de lana, en Newton por kilotext, ¿eh? Esa es la fuerza de corte que le aplica la máquina a la mecha de lana, ¿eh? Bueno, y además de eso, una vez que la logra quebrar a la mecha, o sea, hace la fuerza necesaria como para quebrarla, así la mecha sea fuerte, ¿eh? Pesa las dos medias lanas, ¿eh? Entonces lo que hace en forma informática es inferir a dónde se quiebra en la mecha. Entonces si se quiebra en la base, en la parte media o en el extremo, en la punta. Bueno, todo eso a la larga, todos estos análisis terminan en un informe, ¿eh? Que es lo que le sirve al productor y por supuesto al industrial, ¿eh? Fíjense, entonces acá tiene el nombre del propietario, el nombre del campo, el total de lana, la cantidad que se muestreó, ¿eh? Y todo eso va dando diferentes índices. Por ejemplo, acá nos da el porcentaje de esa lana al lavado. Fíjense que tiene un 62,3% de rendimiento, ¿eh? Que realmente es muy bueno. Un 0,4% de materia vegetal, contaminantes vegetales, muy bajo, una apreciación muy buena, ¿sí? Y acá tienen el diámetro medio de la fibra, ¿eh? 20,3 micras, ¿eh? Realmente es una lana fina, ¿eh? Debido a esta finura podemos inferir que es una muestra de lana merino, ¿no? Bueno, y acá tienen la segunda hoja del informe, fíjense, y les da largo de mecha, 87 milímetros, muy buen largo de mecha, y promedio de resistencia a la tracción, 24 newton por kilotext, ¿eh? Fíjense que esto es una lana lamentablemente quebradiza. Por debajo de 30 newton, consideramos a esa lana con menor resistencia respecto de la resistencia normal. Bueno, y acá tienen lo que les decía, la estimación de a dónde se rompe esa mecha. Fíjense, se rompió en un 31% hacia la punta, en un 28% hacia la base, pero el 41% de las fibras se rompieron hacia la mitad. Esto lo que le está mostrando es la desventaja de una lana de calidad con un punto de quiebre importante. ¿Está? Probablemente este lote de lana, que fíjense está constituido por lana de ovejas, capones y carneros, sufrió algún tipo de afinamiento y aparición de puntos de quiebre hacia la mitad de la mecha. Y esto puede a la larga traer una desvalorización comercial de la misma. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguimos con manejo reproductivo. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿ven acá el power? Sí, se ve. Bueno. Bueno, para hacer un breve resumen de lo que ya fuimos viendo, más que nada era la puntualización de las fechas de esquila a lo largo del año. Fíjense, acá tiene una línea de tiempo desde enero a diciembre. Tenemos un periodo de servicio o de encarnerada, en este ejemplo, puesto de marzo y abril, lo que se conoce como servicio de otoño. Tenemos aparición de fin de invierno, principio de primavera,
y después lo que serían las maniobras tradicionales. La señalada, la esquila, en este caso en fecha tradicional, octubre, noviembre para esta zona, diciembre y enero para lo que es Patagonia, se atrasa, y hacia fin de año el destete de los corderos. Bueno, la esquila la podíamos hacer preparto, la podíamos hacer acá. MPP significa maniobras preparto. O sea, en este ejemplo, como no hay esquila preparto, lo que tengo que hacer en esta época son todas las maniobras preparto. Por ejemplo, la vacunación de clostridial, el desoje, la desparasitación del vientre, etc. Si hago esquila preparto, la hago coincidentemente con la fecha de las maniobras preparto y por supuesto también se hace la esquila. Bueno, lo habrán estudiado en fisiología, pero vamos a hacer una breve consideración respecto del ciclo estral, tanto de macho como de hembra, ¿no? Y en ovino y en caprino. A ustedes les enseñaron que son cíclicas cuando hay fotoperíodo negativo. En realidad hay algunas razas que se escapan de esta ciclicidad. Fíjense, la duración media del ciclo en el ovino es de 17 días, con alguna variación en cuanto a ella. Algo característico del ovino es que al ser estacional, la presentación de celos, esta relación entre las hormonas estrógeno-progesterona, al no existir un cuerpo lúteo anterior, debido a que no hay, digamos, regularidad cíclica, como por ejemplo en la vaca o en la cerda, se da siempre un primer celo silente en la temporada reproductiva. Ahora vamos a ver cuál es la temporada reproductiva para las diversas razas. Recuerden que les dije que no todas las razas de ovejas son cíclicas en el fotoperíodo negativo, ¿sí? Bueno, la ciclicidad, supongamos que en el otoño, que es la época donde comienza a manifestarse ese fotoperíodo negativo, no se produzca una preñez o no se le dé servicio a una oveja, la va a tener hasta la fecha del 21 de junio, que es el solsticio de invierno, el día más corto del año. Entonces, la oveja comienza a ciclar en su temporada reproductiva, tiene celos hasta el 21 de junio, suponiendo que no se preñó o que no se le dio servicio. Bueno, ahí comienza lo que se conoce como el anestro fisiológico. Es muy difícil sacarla a la hembra de ese anestro fisiológico, a no ser que se la induzca farmacológicamente. Bueno, ¿y cuándo comienza la época cíclica, por así decirlo, o la temporada reproductiva? Bueno, varía según la raza. Por supuesto que debido también a condiciones de manejo, principalmente nutricionales y de manejo. Bueno, recuerden que este celo silente, al inicio de la temporada reproductiva, siempre se iba a dar tanto en la borrega, en la hembra de primer servicio, o en la oveja adulta. Bueno, principalmente la aparición de la temporada reproductiva depende mucho de la latitud geográfica de la raza con la que estemos hablando. ¿Cuál es esto? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, las razas o cruzamientos que son derivados del merino, en general son de temporada reproductiva larga, como se dice. Aceptan o se da que hay ciclicidad en estas razas en primavera, verano y otoño. Son de temporada, como se dice, larga o extendida. O también se le dice razas poco estacionales. ¿Por qué poco estacionales? Porque se comparan con las otras razas que son estacionales, que son de ciclicidad prácticamente de otoño. Son de temporada reproductiva corta. ¿Debido a qué se debe esta diferencia entre razas? Bueno, las razas que son geográficamente originarias más hacia el Ecuador son de temporada larga, mientras que las que se originan hacia el norte, más cerca del polo, hablamos del polo norte, son de temporada corta. El ejemplo típico, la merino, corridel e ideal, que son sus razas derivadas, son de temporada larga. Las razas carniceras británicas,
entre comillas, las caras negras. Esas se originaron en Inglaterra, bien al norte, bastante cerca del polo. Esas son de temporada corta. Ciclan solamente en otoño. Bueno, además del fotoperíodo, también influye, por supuesto, la temperatura. Profe, perdón, ¿lo Sí. puede volver a repetir cuándo es temporada larga y cuándo es temporada corta? Bien, las razas que se originaron ancestralmente cerca del Ecuador o más cerca hacia el Ecuador, esas son de temporada larga o poco estacionales, digamos, porque no respetan una sola estación, de ahí el nombre. Las razas que tienen origen más hacia el norte, más hacia el polo norte, el ejemplo típico, las razas británicas, la cara negra, productora de carne, esas son de temporada bien estacional. ¿Está? O de temporada corta, ¿sí? Eso se da porque, bueno, es algo fisiológico. ¿Qué pasa con las ovejas e incluso con las yeguas que están en los países tropicales? Prácticamente no tienen cambio de fotoperíodo, entonces ciclan todo el año. Se pierde la estacionalidad reproductiva en esos países tropicales. A medida que una raza se originó o a medida que me voy más hacia el polo norte, lo que sucede es que las ovejas tienen que ser sí o sí estacionales, porque ahí el cambio, digamos, de clima y la producción de forraje es totalmente distinta a la del trópico. Entonces, solitas, las razas o las hembras esas, y también los machos, se adaptaron, digamos, a un fotoperíodo con un clima, digamos, de estaciones bien marcadas. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Acuérdense eso, el ejemplo típico. En el trópico, la oveja y la yegua tienen ciclicidad constante. Lo que uno estudió como la respuesta al fotoperíodo negativo en la oveja o positivo en la yegua, directamente se pierde. Bueno, entonces, ya nos vamos encasillando en dos tipos de servicios o temporada de servicio, ¿no? Una otoñal, para las razas estacionales, obligado prácticamente para las razas estacionales, y un servicio que va a ser primaveral para las razas que admiten, digamos, normalmente estros en primavera y en verano. Bueno, productivamente, ¿en qué se resume la ventaja del servicio otoñal? Bueno, que en general hay mayor concentración de celos, hay mayor fecundidad y hay mayor prolificidad en estos servicios. Eso hace que el servicio o encarnerada, como se le conoce, pueda ser relativamente corta. O sea que los machos dan servicio durante 60 o 90 días, caracterizándolo como un servicio de tipo estacionado. Bueno, la mayor ventaja es la de que las hembras paren en fin del invierno, con una gestación fija de 5 meses, ¿sí? Y la lactancia se da en primavera. Eso hace que coincidan los requerimientos de lactancia con buena producción de pasto, de forraje, y, digamos, haya una buena producción de leche de la madre. Pero también tiene sus desventajas, y es la misma que sufre, por ejemplo, la vaca, que pare a fin del invierno o al inicio de primavera. La gestación 2, la época de mayor requerimiento nutricional del vientre preñado, se da a fin del invierno. Y si en ese campo también se explota la cría vacuna, la aparición va a coincidir de las vacas y de las ovejas, lo que hace tener en cuenta, digamos, que los partos se van a dar en conjunto. Si hago esquila en fecha tradicional, la oveja se va a esquilar con el cordero al pie, lo que en algunos campos grandes puede llegar a ser un problema, por todo lo que le dije, del arreo y de la parte y del posterior aguachamiento de algunos corderos cuando se hace la esquila en fecha tradicional, repito. Este problema se obvia con la esquila preparto. Bueno, y otra desventaja es que el destete se hace hacia fin del año, o sea, hacia verano, diciembre o enero. Es en parte una desventaja y en parte una ventaja. En realidad, gran parte de la demanda de corderos se da en esta época. Entonces, en general, los precios tienden a ser buenos. ¿Para qué animal o para qué categoría es una desventaja esto? Bueno, en general para la hembra de recría, para la cordera que se va a guardar o se va a retener en el campo
para que pase a ser borrega de reposición. En general, en los campos que tienen pastizales naturales, la calidad del pastizal no es tan buena como para recriar en cuanto a calidad nutricional esas hembras. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, pasamos al otro tipo de servicio que se puede dar, o la otra fecha, servicio primaveral. Va a tener corderos temprano para la venta. ¿Esto qué significa? Que si yo doy servicio, supongamos en octubre, noviembre, los corderos van a nacer en otoño y se van a vender en pleno invierno. En pleno invierno hay desabastecimiento del mercado de corderos. ¿Por qué? Porque está todo concentrado hacia fin de año, como les decía antes. Entonces, esos corderos van a ser temprano y van a tener buen precio de mercado. Eso es una ventaja, digamos, comercial, netamente comercial. La esquila va a ser sin cordero al pie. Muchos productores lo que hacen, si hay esquila tradicional, es en octubre o en noviembre hacer la esquila y después de que los animales están esquilados, largan el servicio. La aparición va a ser otoñal. ¿Esto qué significa? Bueno, que la gestación 2, que era de máximos requerimientos nutricionales para el vientre, hablamos de los últimos 50 días de gestación, en general la producción de forraje va a ser buena, tanto en cantidad como en calidad, porque se da naturalmente el rebrote otoñal. Bueno, y también tiene sus desventajas el servicio primaveral. Es menos fértil esa temporada de servicio si la comparo al servicio otoñal. En general eso hace que las ovejas se preñen más espaciadamente, que no haya tanto agrupamiento de las preñeces y consecuentemente de los partos, y que la aparición sea más larga, más extendida. Y por eso mismo se requiere un servicio más prolongado. No se puede, digamos, dar servicio corto como se hace en el otoño, de 60 o 90 días. El servicio en general es más largo. Bueno, la principal desventaja de esto es que la lactancia se da en pleno invierno. Entonces, según el campo en el que estemos trabajando, puede o no ser conveniente adoptar este tipo de servicio. Bueno, algo que se los presento muy rápido, porque más que nada les quiero presentar las desventajas. El hecho de que la gestación del ovino sea fija de 5 meses hace que muchos autores hayan pensado en sistemas de producción, digamos, de producir 3 corderos, o sea, 3 pariciones en 2 años. Acá tienen resumido abajo en un cuadrito cómo dando servicio en marzo, en noviembre y en junio se obtuvieron en la Argentina, en la zona de Corrientes, o se implementó este sistema de 3 pariciones en 2 años. El sistema teóricamente es muy bueno, pero es muy difícil de llevar a la práctica sobre pastizales naturales. Fíjense, por ejemplo, el servicio de junio del año 1996, ¿qué cantidad de parición obtuvo? Solamente un 20% de las ovejas parieron. ¿Qué porcentaje de corderos se señalaron? Solamente un 20%. ¿Y qué porcentaje de destete se llegó en ese servicio? Prácticamente un 18%. Todo esto se dio, digamos, haciendo servicios cortos y suplementando las ovejas en el preservicio y haciendo un efecto macho con retajos. O sea, esto es relativamente, entre comillas, caro o incluso tedioso para hacer para los productores agropecuarios típicos. Entonces, realmente, si se implementa este tipo de servicio, con todas estas ventajas o ayudas, digamos, que se le dieron en los vientres durante el servicio, realmente no redunda en ventaja en el sistema. Entonces, este tipo de servicio o sistema de producción, repetimos, de 3 partos en 2 años, en general es complicado. Y sobre todo por esto, porque la fecha de servicio va cambiando. Acá tienen un servicio de otoño, un servicio de primavera y un servicio de pleno invierno. Entonces, a pesar de que se han puesto a prueba estos sistemas, en general no son de fácil adopción por los productores tradicionales o típicos.
Bueno, según la raza habíamos dicho que teníamos diversas opciones para realizar el inicio del servicio. Fíjense, acá tienen la Lincoln y la Romney, que son razas británicas, como les decía, originadas cerca del Polo Norte. ¿Cuándo inician la ciclicidad estas hembras? Acá lo tienen, fin de febrero y febrero. ¿Cuándo terminan? En lo que habíamos descrito, solsticio de invierno, el día más corto del año. Desde ese día en adelante, si las ovejas no están preñadas, entran en anestro fisiológico. Bueno, y Corriedale, que es derivada de merino, y merino, fíjense que aceptan o inician, digamos, su ciclicidad en septiembre y en octubre. El fin de la temporada reproductiva es exactamente la misma para los dos grupos de ovejas, ¿sí? Las estacionales y las no estacionales. Bueno, ¿cuáles son los índices reproductivos que nos interesa conocer en una majada? Bueno, se está poniendo bastante de moda, gracias a Dios, el diagnóstico de gestación mediante ecografía. Entonces, de una majada, lo ideal sería que nos pudiéramos hacer del dato de qué porcentaje de preñez tiene esa majada, qué porcentaje de hembras vacías, que digamos un número complementario al porcentaje de preñez, y qué porcentaje de las preñadas tienen gestaciones dobles, o gemelar, o de mellizos. También nos interesa conocer el porcentaje de parición. Porcentaje de parición en la especie ovina es un porcentaje que se obtiene dividiendo el número de corderos paridos sobre vientres encarnerados o vientres puestos al servicio. Y el porcentaje de ovejas paridas se refiere al número de vientres que parieron, que tuvieron su parto, no importa que sea de un cordero único o de dos corderos, sobre el porcentaje de hembras encarneradas. Estos dos índices de producción o de fertilidad son los más difíciles de obtener. ¿Por qué? Porque hay que monitorear la aparición. Hay que saber qué oveja parió individualmente y hay que contar todos los corderos al nacimiento, sean nacidos vivos o sean nacidos muertos. Entonces, en general, en la producción extensiva a campo en Argentina, sobre todo en la región patagónica, donde las extensiones son grandes y los animales son muchos, estos índices son difíciles de obtener. Lo que se calcula cuando se encierran los animales para la señalada es el porcentaje de señalada. El porcentaje de señalada más o menos es similar al porcentaje de destete. O sea, cronológicamente primero se calcula el porcentaje de señalada a la señalada, valga la redundancia, y el porcentaje de destete se calcula hacia fin de año, por supuesto, en el encierre que se hace para hacer el destete de los corderos. ¿Cómo se calculan estos dos porcentajes? Bueno, se cuentan los corderos, o señalados o destetados, sobre el vientre encarnerado o puesto a servicio. ¿Por qué en general para todos estos índices utilizamos el vientre encarnerado puesto a servicio? Bueno, porque nos habla en parte de la eficiencia física de esa majada. O sea, de cuánto se está obteniendo a partir de un número relativamente fijo de hembras puestas a servicio o puestas a producir. Bueno, nos quedan 4 minutos. Se termina y se reconectan para los últimos 5 minutos porque sí o sí a las 10 vamos a estar terminando puntualmente. Bueno, y a la señalada, lo que se hace, sobre todo cuando no hay diagnóstico de gestación ecográfico, es una clasificación de las hembras. Se clasifican en 3 categorías. Las ovejas que perdieron el cordero, las ovejas que están con cordero al pie o en lactancia, y las ovejas secas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sepan que además de señalarse y trabajarse con los corderos, a la señalada también se puede hacer esta clasificación de vientres o de madres en estas 3 categorías. Bueno, vamos a suponer una majada que tenga servicio otoñal, marzo y abril como encarnerada. ¿Cómo comienza el calendario? Bueno, en general hay que largar en febrero. Hay que hacer las maniobras de revisación preservicio.
Si estoy trabajando con una majada doble propósito volanera, nos interesa inspeccionar el vellón y la condición corporal. Por supuesto que lo ideal es que todas las ovejas individualmente, cada una tenga su caravana u otro método de identificación, ¿sí? Algo muy importante es clasificar a las ovejas en base a su desgaste dentario y a la edad. Como la oveja se destetó en el mes de diciembre anterior, el año anterior, la oveja va a estar seca y vacía en enero y en febrero. En marzo empieza el servicio y ya tiene posibilidad de estar preñada, por supuesto. ¿Para qué les comento esto? Bueno, para saber que este es el momento para rechazar las ovejas viejas o las ovejas que tengan algún problema, por ejemplo, de ubre. Hay que hacerla sí o sí individualmente a esta revisación preservicio. Hay que agarrar las ovejas, revisarlas en una manga o incluso sacarlas de la manga y tumbarlas o sentarlas, sobre todo para inspeccionar la ubre. Bueno, y acá tienen diversas fotos de edades dentarias, por así decirlo. Ahí tiene una borrega de 2 dientes, estas son las pinzas permanentes y esos son todos dientes de leche. Acá tienen una oveja de 4 dientes, ya como tiene 4 permanentes pasó a ser categoría oveja. Acá tienen una oveja con medio diente, siempre se cuenta el remanente, lo que le queda del diente, no lo que se gastó, sino la parte que le queda. Y acá tienen, por ejemplo, una oveja, 6 dientes, que repetimos, es una oveja joven, debido a que ahí lo que se asoma o se ve es el último incisivo extremo de leche. Bueno, esto repetimos, nos permite más que nada elegir los vientres que ya son viejos por desgaste dentario para rechazarlos. Bueno, en los campos, sobre todo en nuestra zona, donde hay problema de pietín, también hay que inspeccionar las pezuñas, los espacios interdigitales y encontrar animales con cojeras crónicas también para su rechazo. Lo mismo con la ubre. La ubre se inspecciona y se palpa para encontrar pezones cortados, cuartos perdidos, problemas crónicos de mastitis, que todas esas hembras van a ser destinadas al refugo. Con el refugo por la calidad de la ubre hay que ser bien estricto. Tiene 2 tetas, el vientre, con que tenga una perdida ya es suficiente motivo como para rechazarla. Es algo muy común de ver, que a veces estas hembras se las dejan en la majada, paren y directamente el cordero se muere por inanición. Entonces, ese es el principal fundamento para refugarla, para rechazarla. Profe, Bueno, y eso también es importante cuando son melliceras, ¿no? O con trillizos. claro, generalmente el cordero pierde fuerza porque se la pasa mamando una teta que no le da calostro, que no produce nada, y se termina muriendo por inanición. Sobre todo cuando hay climas bien ásperos, como son los de la Patagonia. Bueno, esto ya se termina, nos reconectamos en 2 minutos. Si quieren vayan al baño y vuelvan.